ustedes saben, es uno de los hombres más importantes dentro del bloque de Juntos por el Cambio. Ritondo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de escucharlo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sorprendido con la decisión de Máximo Kirchner o usted tenía algún anticipo ayer? No, la verdad sorprendido, pues 25 meses de negociación con el fondo y que no tengan ni negociación interna, lo que habla a la clara de los problemas que tiene el frente interno de este partido. Nosotros advertíamos la semana pasada, primero éramos, no sé si optimistas, pero por lo menos creíamos que estaba bien evitar el choque y el default de la Argentina de quedar aislado en el mundo, porque esto significaría un problema muy grave para la Argentina, en el contexto internacional y en el contexto interno. Eh, Ahora, la verdad es que ver que de parte el propio oficialismo, quien en la espada parlamentaria y representando eh, al gobierno renuncie y diga que no está de acuerdo, y que lo que es peor, digo, ¿no? Que no piensa entregar sus convicciones, me parece que esto pone a las claras que el gobierno avanza en un plan con el fondo donde a la oposición la deja plantada, como te lo han visto, 15 días nos reunimos acá, allá, no nos reunimos. No obstante eso, cuando anuncia el principio de acuerdo, decimos, está bien, hoy tenemos una hoja de ruta, queremos saber el cómo, eso vendrá en el Parlamento, lo discutiremos en el Parlamento, porque hay cosas que nosotros creemos que hay que discutir más profundamente, ¿no? Es que no le quede una bomba al gobierno que viene, que no haya aumento de impuestos, la Argentina no resiste más aumento de impuestos ni presión tributaria, y el cómo, digo, esto de vamos a reducir la emisión monetaria casi en un tercio, vamos a tener 5.000 millones de dólares de reservas, vamos a achicar el déficit, bueno, todo eso es cómo lo van a hacer y cómo va a estar planteado en la carta de intención, en la carta de acuerdo. Bueno, esta parte no la sabemos nosotros, pero la verdad que hoy en día vemos lo que es el propio oficialismo, ¿no? Y hay otros diputados que salen a cuestionar, querer modificar. La verdad que yo creo que el acuerdo cuando viene al Congreso o se aprueba o no se aprueba. Sí, No creo que claro, haya posibilidad, una vez que definitivamente. llegue acá, de modificarlo, porque es una carta de intención ya acordada con el Fondo Monetario Internacional. Correcto, eso decía Sergio Massa, que además aventó la suspicacia respecto a la idea de que pueda salir por decreto. Dijo, no, no, va al Congreso. Evidentemente, por la fractura expuesta dentro del Frente de Todos, no habrá ley si la oposición no acompaña. Prima facie, usted tiene como olfato la idea de que va a haber acompañamiento o que finalmente esto le da un argumento a algún sector, no sé si mayoritario o minoritario, dentro de la coalición para decir, bueno, si ellos no acompañan, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros sobre algo que no participamos, ni siquiera fuimos informados en tiempo y forma? Yo, digamos, la pregunta sería, si los propios miembros del gobierno no tienen confianza en que un programa económico y de acuerdo con el fondo pueda funcionar, ¿por qué vamos a tener nosotros esa confianza? Ahora, entre el voto positivo y negativo también está la abstención. Este es un tema que Bueno, el gobierno perdón, negoció. el peronismo cordobés ha dicho que se va a abstener, porque no quiere ser Digo, responsable. ¿Usted podría está. pensar más en eso que en no votarlo? No, yo digo, a ver, el gobierno primero tiene que presentar, porque si no estamos hablando de algo que va a pasar y que ni Paulino, ni yo, ni ninguno de nosotros conoce. Digo, ¿qué es la letra que pone el fondo? Porque digo, todos los cómo, ninguno de nosotros lo sabe, ni participamos en esa reunión. Entonces, la verdad que lo que sí entendemos y queda claro es que la Argentina no puede entrar en default, que la Argentina no puede estar aislada en el mundo, que lo que un país debe, no importa que el gobierno lo toma, hay que pagarlo. Y que en el concierto de un FMI que representa 184 países. Por eso digo, en esos 184 países que lo están mirando y ven hoy la marcha contra la Corte por parte casi del gobierno, en tribunales, a la cabeza del Poder Judicial de la Argentina, quien debe garantizar los derechos constitucionales de nuestro país, y por el otro lado ven que el principal espada parlamentaria del oficialismo renuncia diciendo tener convicciones, la verdad que me parece que el papelón internacional que estamos pasando, que venimos aparte, ¿no? Venimos de ir a la asunción de un dictador, a pedir la liberación de Johnny Iguala, a no votar en contra de las dictaduras de Venezuela y de Cuba. O sea, de todos esos papelones internacionales que venimos pasando, le sumamos uno más, que es en el contexto que nosotros estamos arreglando con un banco, digamos, para definir una forma, que representa intereses de 184 países que nos están dando una renegociación, hacemos todos estos papelones en la Argentina. Me parece que
mirado de afuera, bueno, el resultado hoy estuvo en las bolsas del exterior, Sí. volvió a subir el blue, no digo. Ahora, Ritondo, lo corro un poquito de esto, porque hoy también empieza el mes de febrero y con ello el periodo de sesiones extraordinarias y la convocatoria que hizo desde el oficialismo el propio presidente con más de una docena de proyectos de ley que aspiran, supongo, a validarlos. Da la impresión que esto imprime un ruido adicional y un estrés adicional a las negociaciones y a los consensos indispensables para que esos proyectos salgan. ¿Usted ve una dinámica proactiva en extraordinarias del Congreso? ¿Imagina que varios de esos proyectos van a ser aprobados? ¿O ve casi un impasse hasta el 1 de marzo? A ver, hoy casualmente le pedí a su producción, no podía ir al programa porque a las 4:30 tenemos reunión del bloque con algunos de los temas que estamos evaluando. Seguramente hay temas que tienen mayor consenso, que no salieron en diciembre por una cuestión de tiempo y que el presupuesto lo quisieron sacar de forma atolondrada. Ustedes recordarán que lo mandaron el lunes y querían que el jueves le sesionemos, el miércoles sacaron el dictamen y pasó lo que pasó. Y hoy digo, para aquellos que dijeron si estaba bien o mal lo que hicimos, la verdad es que si habríamos probado ese presupuesto, ayudado a aprobar, hoy ese presupuesto no tiene nada que ver con la realidad de lo que nos prometen con el acuerdo con el fondo, ¿no? Y en su emisión, en su compromiso, en la idea de cuánto va a ser la proyección del dólar para diciembre del año que viene, las tasas que se van a manejar, digo, la verdad, y cuánto vamos a tener que endeudarnos y cuánto vamos a tener que tener de reserva. O sea, todo esto no coincide con el presupuesto que hace un mes, tan solo, no hace mucho más, nosotros votamos en contra en el Congreso de la Nación. Está bien, pero en extraordinarias, ¿qué podrían aprobar o qué podrían apoyar, imagina usted? Hay temas que capaz que son, a ver, el Consejo de la Magistratura todavía no tenemos, vamos a reunificar una posición común y es con la que vamos a ir a debatirlo. El tema de consenso fiscal, ahí tenemos distintas visiones en el interbloque. Yo diría que la visión mayoritaria del PRO es la de no acompañar el consenso fiscal. Creemos que se abre la puerta a aumentos de impuestos, más allá que los gobernadores del radicalismo que lo han firmado han dicho públicamente que ellos se comprometen a no, pero quedan, sacando a Horacio y los tres, quedan 20 más. ¿Qué van a hacer si no queremos abrir la puerta para mayores aumentos de impuestos? Y esto es lo que nos comprometimos. Ahí tal vez no tengamos una posición común dentro de Juntos por el Cambio, porque el radicalismo puede acompañar a sus gobernadores. Y después hay visiones de temas que tienen que ver con cuestiones comunes, tiene que ver con creación de 2 universidades en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con agroindustria y el tema de autos eléctricos para que sea más fácil de entender, que ahí estamos discutiendo, porque ahí detrás de los autos eléctricos lo que estamos discutiendo es que se permite un aumento a las naftas y a los combustibles muy, muy grande para una inversión que recién es dentro de 20 años, con lo cual ahí es muy factible que no acompañemos porque tiene aumento de impuestos. Todo lo que sea aumento de impuestos nosotros nos comprometimos que no íbamos a votar y así lo haremos. Correcto. La última se la va a hacer Lourdes Marchesi y lo liberamos para si va a la reunión tan famosa de la cual acaba de contarnos, que se va a producir a propósito de unificar criterios y posturas respecto a lo que se viene y lo que estamos hablando aquí. Sí, un poco ya la respondió que tenía que ver con el tema del Consejo de la Magistratura, que es también para cumplir justamente con un fallo de la Corte Suprema, porque el día 15 de abril ya cualquier acto que haga el Consejo de la Magistratura con esta integración va a ser nulo y así lo dijo el máximo tribunal. Por otro lado, ¿hay posibilidades de que este año salga la reforma judicial? La reforma judicial tal cual está planteada por el gobierno es imposible. La unidad de Juntos por el Cambio, y diría un poco más de los sectores de oposición, impidió tanto la reforma del Consejo de la Magistratura como la reforma del Ministerio Público Fiscal, perdón, y de la reforma judicial. Una reforma judicial que en realidad está hecho en la reforma de la justicia federal, no tenía que ver con una reforma judicial que acercara la justicia a muchos de los sectores que hoy la sienten tan alejada y que no participan de su vida cotidiana. Digo, la reforma judicial en serio debe ver cómo acercamos justicia a los sectores minorizados, no la que termina siendo la justicia que es de los funcionarios, ¿no? Digo, la que nos juzga a nosotros, Comodoro Pi, el resto no importa, ¿no? Me parece que la reforma judicial en serio, ojalá algún día tiene que ver con los derechos de la víctima, tiene que ver con una reforma distinta, que lógicamente cuando están estas cosas más vale no plantearlas todavía, porque a veces la mayoría planteada una reforma termina en otro lado, ¿no? Ritondo, le mando un saludo, un abrazo, gracias por la deferencia. No, tanto a ustedes, que tengan muy lindo día. Muy generoso. Ahí estaba.